Continuamos con la serie Falsos Hermanos o Hermanos en Cristo. Ahora sí voy a tratar de usar un poquito más este aparatico de aquí, ya que la vez pasada pensé me iba a dar tiempo, pero hay veces que se me va el tiempo rápido. Entonces, vamos a aprovechar bien el tiempo. En esta serie, hablando sobre ¿verdad? Falsos hermanos o hermanos en Cristo, ¿qué somos? Les invito a que nos pongamos nuevamente en Judas, donde está nuestro pasaje bíblico, en el versículo 6, Judas 1:6. Nos habíamos quedado hablando acerca de esto tan importante que yo les hice un comentario que a mí me era difícil de entenderlo al principio. Espero, ¿verdad?, que salgamos edificados y conociendo un poquito más sobre lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar. Amén. Voy a leerlo, hermanos, en traducción, lenguaje actual. Lo voy a leer desde el versículo 1 para así llegar hasta el 6 y de ahí seguimos explicando. Sea la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que Dios el Padre ama y ha elegido, que Jesucristo también cuida. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en Él. Y nuestro pasaje a estudiar, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. La palabra del Señor nos habla acerca de una advertencia. Yo no sé si es casualidad. Yo no creo, Dios trabaja tan perfecto. El otro día, visitando a mi mami, me dice, mira, Fide, mira lo que tengo acá. Y muy cuidadosa mi mamá sacó un libro de la basura y lo estaba sacudiendo. Pero yo cuando lo vi, yo dije ¿qué libro es ese? Pero cuando yo me acerqué, decía con letras grandes el libro del mormón. Y me dice que apresuradamente mi hermana y ella iban caminando y se encontraron a una de estas personas que predican, ¿verdad?, a Jesucristo también. La misma palabra del Señor, una advertencia que nos dice que nadie os engañe. Esa es una advertencia en la cual nosotros tenemos que parar oreja, porque todos presentan a un Cristo, pero ¿a qué Cristo te presenta? Por lo mismo, por lo cual el Señor nos advirtió dejándonos la enseñanza, vendrán, dice, muchos Cristos, falsos Cristos, o sea que no son. Dice mi mamá que este hombre les leyó un pasaje acerca de este libro que me enseñó y trae unos libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que le incluyen a la Biblia, que nosotros comúnmente tenemos. La Biblia católica tiene los libros que nosotros usamos en la Reina Valera, pero también tienen extra libros, y esos son los libros apócrifos.
Pero en este caso, este libro que mi mamá me estaba enseñando era acerca de unos libros extras que o sea, que yo nunca jamás los había escuchado, que son el libro del alma. Ese fue el que más se me quedó. Que dice que Dios dejó, aparte del Nuevo Testamento, dejó otro libro más, y ese libro es el que ellos estaban ocupando para compartir. Mi esposo se tomó el tiempecito para leer un poquito acerca de ese libro. Pero cuando una persona, hermano, por eso es que le digo yo, cuando nosotros conocemos la verdad, luego no sabemos dónde está la mentira. Pero si usted no conoce ni siquiera la verdad, fácilmente va a caer donde es una mentira. Como lo explicábamos acerca del billete falso, ¿verdad? Si nosotros estamos usando siempre un billete verdadero, nos vamos a identificar rápido cuál es el billete falso. Salud, hermano. Entonces este libro hablaba acerca de su fundador, tenía fotos de su fundador. Yo, con las cosas que mi mamá me había dicho que habían conversado con esta persona, yo le dije, oiga mamá, le dije yo, ¿y por qué no le dijo acerca de lo que la palabra del Señor dice? Dice, mija, pues es que estábamos apresurados. Digo, hay a veces que se necesita tiempo, ¿no?, para hablar con estas personas. Primeramente le digo a mi mamá, a su fundador se le apareció un ángel que se llamaba Moroni, por eso se llaman los mormones, por eso ese libro se llama el libro del mormón. A esta persona se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y le dio supuestamente esta revelación. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las nuevas revelaciones, o que muchas veces la gente anda buscando nuevas revelaciones? La palabra del Señor dice, si aún, decía Pablo, yo u otro o un ángel se les anunciare un evangelio diferente al que hemos aprendido, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Sea maldito, no es aprobado por Dios. Entonces, hay mucho que explicar. Creo que mi esposo estuvo dando una serie acerca de los que son las falsas doctrinas, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, los mormones, y habló un poquito acerca de todas estas religiones y sectas. Les comento esto, hermanos, porque es necesario que nosotros tengamos esa diligencia en apresurarnos a conocer la palabra de Dios, para que nosotros, cuando veamos un mormón, no le cerremos la puerta. Cuando veamos a un testigo de Jehová, no salgamos corriendo, sino que los enfrentemos con la palabra. Es como un meme que decía, ¿verdad? Ahí ve los memes que ponen ahí en el Facebook. Le decía, dice, oye mami, dice, y si cuando los testigos de Jehová llegan al cielo, ¿Dios también les va a cerrar la puerta? Porque inmediatamente nosotros, ¿qué hacemos? Antes, yo soy sincera, a mí también, ¿para qué lidiar con esa gente? Uno le cierra la puerta. Pero usted sabe que solita, si usted habla lo que es la palabra del Señor y ellos no le saben contestar, ellos se van corriendo. Ellos no permiten. Pero como nosotros, hermano, por lo menos una palabra sabia de Dios, usted puede decirles, y les va a quedar la espinita. Y de allí se ponen a estudiar. Porque antes ellos no creían en el infierno, no creen en el Espíritu Santo, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora creen que es el Hijo de Dios, pero creen que es un ser creado, no un ser que es desde la eternidad, desde el principio. Y estas son las cosas que nosotros debemos aprender para contraatacar y defender lo que aquí Judas está diciendo a la iglesia, que defendamos, ¿qué? La enseñanza, que luchemos, que defendamos. Eso es lo que quiere decir, que nosotros contendamos fervientemente por la fe, que defendemos, que luchemos la enseñanza que nos ha sido dada por Dios. Entonces, aquí Judas en el 5 hace una advertencia acerca del pueblo de Egipto, ¿verdad? Que de Israel, al sacar al pueblo dice, lo voy a leer otra vez, dice, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Mira, hermano, muchas veces se nos ha predicado tanto acerca del amor y de la misericordia de Dios, que ciertamente Dios es grande en misericordia, rico en el amor que nos ha dado
pero no hemos escuchado muy poquito acerca de la severidad de Dios, que Dios es severo, que Dios se aira, que Dios es un Dios que no soporta delante de su presencia el pecado y que exige santidad. Si nosotros nos enfocamos tanto en el amor de Dios y dejamos la severidad de Dios a un lado, no estamos viviendo en un equilibrio de la palabra del Señor. Y por eso hace un énfasis antes en el 5 para entrar en el 6, que la palabra del Señor dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si nosotros buscamos aquí en el S-Word, ¿a qué ángeles se está refiriendo? Mire, hermanos, Dios creó principados, potestades, gobernadores, personas de autoridad en la tierra, en el cielo. Dios creó serafines, querubines y ángeles, que aunque a usted le parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, hermana, que me pregunte cómo son cada uno, no he visto ni uno. Pero la palabra del Señor nos dice en Ezequiel cómo lo vieron, cómo lo vio Juan en la revelación que tuvo. A estos ángeles que Dios creó en el principio, Dios creó a Lucifer. Lucifer no es un ángel, es un querubín. Los hizo por rangos: serafines, querubines, ángeles, principados, potestades. Y aunque usted dice: ay, qué bonito se ven los ángeles, cómo los pintan, con su carita de bebés, ¿verdad? Su carita angelical, vestiditos de blanco, bien gorditos de las manos y con 2 alas blancas, irradiando luz. Hermanos, los ángeles no tienen alas. Los querubines tienen alas, los serafines tienen alas, los ángeles no tienen alas. Pero esto se ha hecho y ya se ha creado el hombre una imagen de lo que está en el cielo. Pero hay quienes todavía en su Facebook ponen en su portada un angelito, ¿verdad? Y como nosotros a veces hasta si hacemos ¿cómo se puede decir? Una dramatización de Navidad, para que nosotros identifiquemos un ángel, obvio le vamos a poner alas. Porque hay ángeles en los cuales Dios creó, como hay arcángeles, ángeles y arcángeles. Entonces, a estos seres que Dios creó y los puso en una autoridad, los puso a hacer algo, vaya. Estos ángeles estaban puestos para obedecer el precepto de Dios. Así como el arcángel Miguel, que es el que mandaba ahora sí que lo podemos decir así, su mandadero de Dios, porque él era el mensajero, el que daba los mensajes, el arcángel Miguel. Entonces, estos seres que no guardaron su dignidad, Dios, hermano, los puso en un lugar de honra. Dios los puso en una alta autoridad. ¿Qué es lo que dice el Salmo 8? ¿Qué dice? Dice que
al hombre tú lo hiciste, ¿qué? Poco menor que los ángeles. O sea, ¿quiénes son más altos en categoría? Los ángeles. Tienen un lugar de honra más alto que el ser humano. Esto, hermano, lo podemos ver en la palabra de Dios. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, ¿verdad? Está hablando aquí del ser humano. Pero hablando de los ángeles, a los ángeles los puso Dios en una autoridad más alta que nosotros. Pero lo que aquí Judas se está refiriendo es que a estos ángeles no guardaron su lugar digno, no guardaron su lugar de honra, no guardaron, no permanecieron en el lugar que Dios les puso. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, dejaron, renunciaron a la autoridad que Dios les dio. Dice, abandonaron su propia morada. Hermanos, ¿dónde era la morada de los ángeles? El cielo. En el lugar donde Dios los había puesto para diferentes lugares de poder, los puso. En el Esword, en el diccionario, nosotros vemos que la palabra morada se traduce del griego oiketerion, como se pronunciará, y significa habitación. Se traduce como morada de la región celestial señalada por Dios como lugar de los ángeles. La región celestial designada por Dios como habitación de los ángeles. Y la habitación se usa figuradamente de los cuerpos espirituales de los creyentes cuando han resucitado o transformados a la vuelta del Señor. Véase morada. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros vayamos ante su presencia, los que iremos en el rapto, lo digo iremos porque no sé si yo voy a estar, ¿verdad? Recibiremos un cuerpo diferente, una transformación, un cuerpo incorruptible. Y los que morimos, igual dice la palabra del Señor que seremos resucitados y recibiremos también un cuerpo, porque ya nuestro cuerpo se había quedado en el sepulcro. Entonces, dice, estos ángeles, ¿verdad?, que no guardaron su lugar de honra a donde Dios los puso, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Aquí la palabra oscuridad del griego sophos con Z y S al último denota la lobreguez del mundo inferior, de ahí de una densa oscuridad que se puede palpar. Se traduce como oscuridad en todos los pasajes que aparece en la versión Reina Valera. Este término se sugiere una especie de emanación. Relacionado con fonos, véase oscuridad, se usa especialmente de la negrura de las regiones de los perdidos y se usa 4 veces en Segunda de Pedro, en Judas 1.6 y Judas 1.13. Oscuridad que sugiere una especie de emanación y se traduce densa, unas densas tinieblas, ¿verdad? Una densa oscuridad, negrura de las tinieblas. Para esto, hermanos, vamos a ir a Segunda de Pedro 2.4. Que es, si nosotros leemos Segunda de Pedro 2,
es casi lo mismo que Judas. Más bien mucho de lo que dice segunda de Pedro 2:4 lo dice en Judas. Quiere decir que tenían en común la misma enseñanza, tanto como Pedro, tanto como Judas. Dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, vamos al 5, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vamos a regresar a Judas. Judas 1:6. Dice la palabra del Señor que a estos ángeles fueron guardados, hermanos, fueron limitados. Aquí donde nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos dice, en el griego tereo, que significa guardar, custodiar, conservar, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Mire, hermanos, siendo los ángeles mayor en categoría, ahora sí que el ser humano como Dios lo creó, porque los ángeles tienen más habilidades que nosotros como seres humanos, si aún Dios no perdonó, no les pasó por alto, sino que los encerró en lugares oscuros, en prisiones reservados para el juicio del gran día. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto la maldad de los impíos, de lo que Dios nos está advirtiendo en este libro, lo que acabamos de leer? Hombres impíos que usan, ¿verdad?, como libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Jesús quien nos rescató. Me gustó mucho cómo mi esposo explicó al principio, que yo dije yo, híjole, ya se va a agarrar predicando este hombre. De lo que dijo hace rato cuando estaba abriendo el servicio. Muchas veces nosotros tenemos el mal concepto o estamos mal enseñados o lo que es peor, creemos que eso es apóstata. Creemos que un apóstata es que por si se salió de esta iglesia y se fue a otra iglesia cristiana está apostatando. No, hermano, nosotros tal vez tenemos ese error de pensar así, pero no deja de ser nuestro hermano en Cristo. Más en cambio, una persona que estuvo con nosotros congregándose, alabando a Dios, y que de repente usted ahorita ya lo ve en la secta de los testigos de Jehová, con los mormones, adorando a Buda, como dice mi esposo. ¿Qué es lo que pasa? Ese sí apostató de la fe, ese sí negó su fe, negó al Señor que lo rescató y que puso como prioridad su salvación, su salvador, a otra persona. Lamentablemente, hermanos, por no tener una enseñanza, por no tener luz en las Escrituras, por no tener el conocimiento del Señor, muchos apostatan. Yo tengo un primo, hermano. Tengo un primo que estuvo con nosotros, recibió la palabra del Señor y ahorita usted lo ve, está con los testigos de Jehová. No sé si por la esposa, pero pues si él tuviera, ¿no? Porque pues él es el cabeza de hogar, y decir, bueno, si yo sé que aquí no me están enseñando la palabra, yo busco, yo empiezo, yo hago algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mejor me uno a ellos. Lamentablemente, hermanos, yo tengo familia así. Familia que una vez conocieron la palabra del Señor y que ellos ahorita ya encontraron la verdad en otro lugar. Entonces, si Dios no, dice, Dios no perdonó a estos ángeles. Si seguimos en el 7, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hay un fuego eterno, hay un infierno tan veraz como la palabra del Señor
nos dice, estas dos ciudades vecinas, estas dos ciudades fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Hermano, vergonzoso es hablar de lo que estas ciudades hacían. Terrible. Muchas veces nosotros entendemos que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran homosexuales y lesbianas. Y eso es lo primero que se nos viene a la mente y hasta ahí lo dejamos. Pero cuando dice que estaban en vicios contra naturaleza, hermanos, estos hacían todo al revés. O sea, ¿cuándo tú has visto que un hijo o que una hija se meta con su papá o su mamá hablando sexualmente? Jamás. No se puede. Pero como es lo natural, es que un hijo, ¿verdad?, salga del hogar con su esposa o su esposo, una hija, aquí era en contra de lo que Dios estableció. Relaciones sexuales, padre e hijo, abuelo con nieto, con animales, orgías, todos con todos. Era un asco. ¿Por qué usted cree que Dios terminó con esas ciudades? Para erradicar desde la raíz, desde el fondo, esos pecados que hacían. Y son pocos los que yo les menciono, porque se fueron en vicios contra naturaleza, bebiendo, drogándose. Me dice, hermano, no existía la droga en esos tiempos. De que se drogaban. Si uno se drogan hasta con glue, que no se droguen ellos. Cosas que son, o sea, innombrables. Porquería y media. Lo que ellos hacían. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo pasó por alto? No. Fornicaban. Y lo que es más terrible, hermanos, ofender a Dios. Ofender a Dios, porque si Dios estableció algo, tú lo corrompes. Está haciendo en contra de la ley de Dios, de lo que Dios estableció. Y dice que estos fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron quemados. Dios juzgó a estas dos ciudades. En la traducción lenguaje actual dice algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra, en las ciudades cercanas. Los que vivían ahí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran ahí. Que esto sirva de advertencia. ¿Para quiénes? Para nosotros. Lo que es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dice en el 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es otra cosa que yo no entendía. ¿Se acuerda de lo que le estaba diciendo de los ángeles? Que Dios creó querubines, serafines, arcángeles, ángeles, potestades, gobernadores en las regiones celestes, todo lo que Dios creó. Nosotros no lo vemos. Eso es invisible para nosotros. Dios creó estas autoridades. Por eso dice que de la misma manera estos señores mancillan la carne y rechazan la autoridad. Miren, hermanos,
yo lo único que le voy a dar luz, que la palabra del Señor dice, bienaventurado es el matrimonio, ¿verdad? Dice, y el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber otro hombre o otra mujer para mancillar el matrimonio, ¿sí? Cuando dice aquí que estos soñadores que mancillan la carne, se traduce como corromper, del griego miailo. Y entonces estos, dice, soñadores, ¿qué hacen? Corrompen, contaminan su carne. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Con su propio cuerpo, deshonran a Dios con sus propios cuerpos. Algo tan duro, ¿cómo le diré yo? Yo creo que si alguien me oye y me va a decir, ay, usted está juzgando, usted tiene hijas, les puede pasar. De que les puede pasar, les puede pasar. Pero si algo yo he visto, hermano, que no es correcto, cuando la jovencita, el jovencito, que están en danza, que están en el coro, que están de maestros, de niños, o aunque sea uno de la congregación que no hace un trabajo para el Señor, sale embarazada. Al hombre no se le ve, pero a la mujer se le ve. Su pecado sale a la luz. Hay un embarazo. ¿Y qué es lo que pasa? Antes de que se note la panza, cásense, para que ya ese niño nazca en el hogar cristiano, dentro del matrimonio. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. El matrimonio, óigame bien esto, el matrimonio no resuelve el pecado de la fornicación. Se lo vuelvo a repetir. El matrimonio no resuelve el pecado de la fornicación. Usted, si hizo o cometió este pecado, usted va a tener sus consecuencias. Y por más que usted diga, ay, mi hijo es una bendición de Dios, ¿cómo usted cree que, sí, los hijos son bendición de Dios, pero cómo usted cree que Dios va a bendecir algo que se formó en el pecado, hermano? Por favor, que alguien me explique. Explíquenme esto. ¿Cómo podemos decir, ay, mi hijo? Y luego lo que es peor, crece el niño y ya lo mandamos a predicar o ya lo mandamos a hacer cosas, cuando ni siquiera el niño ha nacido de nuevo. Y lo peor de todo, así como había dicho Job, ¿no? Mi madre me concibió en pecado, me concibió mi madre. Pero en ese sentido, pues que nosotros estábamos muertos espiritualmente, tal vez sin conocerle al Señor. Pero no se puede. No se puede tapar el pecado de esta manera, porque siempre va a salir a la luz, hermano. Es algo que yo sé que yo, por decirlo, puede que me juzguen y me digan, ¿no? Yo que más quisiera, hermano, yo siempre le he dicho esto a mi esposo, yo que más quisiera que mis hijos me honraran, que mis hijas me honraran, que salieran de blanco, que no cometieran una barbaridad. Pero cada quien es su cuerpo. Yo mi cuerpo me lo guardé hasta el día que yo me casé, pero cada quien es responsable de guardarse a sí mismo, porque yo no vivo en el cuerpo de mi hija ni en el cuerpo de mi hijo. Cada quien de ellos toma su responsabilidad y su decisión. Su decisión para bien trae bendición, su decisión para mal trae condenación, porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice la Biblia. Se oye feo, pero es la verdad. Entonces, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Usted dice, ay, ¿cómo van a blasfemar en contra de los ángeles? Mire, hermano, muchas veces nosotros teníamos el concepto y fuimos enseñados, porque yo fui enseñada de esta manera, que si yo me iba a ir de la casa, que yo dejara un ángel plantado en la casa, que pusiera ángeles en las ventanas, que pusiera ángeles por aquí, ángeles por allá, mi casa regada de ángeles, y que me fue, ay, que otro puño de ángeles me siguiera, y que ángeles hasta acá y que ángeles hasta allá. Eso es una blasfemia, porque principalmente los ángeles están hechos para obedecer
a la palabra de Dios. Los ángeles solamente pueden obedecer la palabra de Dios, lo que Dios les dice que hagan. Los ángeles no son nuestros mandaderos. Por eso, hermano, es que se ha corrompido el evangelio, porque ya no necesitamos a Dios. Ya lo que nosotros necesitamos son ángeles que nos sigan. Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y órale así a tu hijo y enséñale esta oración para que cuando se duerma sienta que el angelito esté ahí. Nada que ver. Una compañera de trabajo hace tiempo me decía que cuando uno estábamos comiendo y como la cocina era pequeña, me dice, ay, con permiso, pero como no podía pasar, yo me tuve que levantar de la silla y me dice, no te levantes, me dice. ¿Por qué? Le dije yo. Dice, porque cuando tú te levantes, te levantas de la silla, tu angelito se para, dice. Y yo le digo a ella, ay, pues yo a mi angelito lo traigo bien, sarcásticamente, no, pues yo a mi angelito lo traigo bien mareado, le digo, porque yo ya me siento, ya me paro, que los niños me piden más comida, ya me levanto y acá y allá. Y ella dice, no, yo no. A mí me acostumbraron que donde yo me siento, mi ángel se sienta conmigo. Imagínense así fuera Dios. Dios no es así con nosotros. Dios está, si tú te paras, Él se para. ¿Por qué? Porque Él conoce tu sentar, tu levantar, tu acostar, tu respirar. Él lo conoce todo de ti. Pero muchas veces nosotros estamos mal enseñados que pongamos ángeles acá. Es más, ángeles vayan a pelear. Yo oraba así, hermano, por favor. Se los digo no porque lo oí, sino porque yo lo hacía. Mandamos a los ángeles que aten, por decir así, no en esta ocasión, y no lo estoy diciendo en tono de burla, que aten el huracán Irma con nudo, con cadenas, con gringos, y los echen a la profunda de la mar. Yo oraba así, hermano, yo oraba así. Ángeles atando demonios. Si era una guerrera una peleadera de ángeles versus demonios. Es una lucha libre, ¿no? Pero era algo que nosotros estábamos acostumbrados porque lo oíamos y solamente lo repetíamos. Hermano, ¿dónde usted ha visto que los apóstoles, dígame tan solamente una cita, hermano, por favor, donde los apóstoles, donde los discípulos oraban, decretando, hablando palabras positivas, atando al diablo? ¿Dónde? Si alguien tiene, dígame por favor. Si alguien tiene un respaldo con la Biblia, dígame por favor. Ay, hermana, pero es que los ángeles libertaron del cepo a los discípulos que estaban en la cárcel y los muros se cayeron sí, pero ¿quién los mandó? Dios. Es más, que dice que los que estaban en la casa orando, estaban orando a Dios, no a los ángeles, hermano. Pero el ángel vino al auxilio de ellos por mandato de Dios y les abrió la cárcel. No quiere decir que los hermanos estaban invocando a los ángeles para mandarlos a abrir la cárcel. Y eso erramos muchas veces nosotros. Yo no sé, hermano, cómo usted ora hasta el día de hoy, pero si usted sigue orando, yo no le voy a decir, hermana, ya no ore así. Hermana, vea las escrituras, busque. Si usted encuentra que Pablo, que Apolos, que ellos enseñaban que tenían que atar y reprender y todo eso, pero si usted no encuentra, péguese a las escrituras. Porque dice aquí que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. A esta hermana, a ver si no se puede pelear con el diablo. Bueno, en primer lugar, usted no era arcángel. En segundo lugar, ni Dios lo mandó a pelear con el arcángel. Con el diablo.
Mire, hermanos, ellos tenían una lucha. Yo le voy a decir esto, yo lo estaba escuchando de un hermano y como claramente dijo el hermano, yo no quiero hacer de esto de que, uy, que qué revelación. Pero mire, hermano, usted siempre no se ha preguntado por qué el diablo y el arcángel contendían por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué disputaban el cuerpo de Moisés? ¿Cómo? Si no era Moisés siervo de Dios, dice la Escritura. ¿Por qué el diablo se lo quería llevar si el cuerpo, si le pertenecía a Dios? Dios era su Dios, estuvo con él, abrió el mar, con su vara hizo grandes señales y prodigios y maravillas. ¿Y por qué el diablo se lo quería llevar? Bueno, ¿era o no era? ¿Qué pasó ahí? Pues yo también tenía esa duda. Y este hermano decía, mira, hermanos, lo más probable, le estoy diciendo esto, lo más probable es porque Moisés era hijo, ahora sí que podemos decir, de Israel, ¿sí? Era hijo de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob, Israel. Era hijo de la descendencia con el hombre con quien Dios hizo el pacto, con Abraham, ¿sí? Y su descendencia. Moisés venía de la descendencia de Israel. Por lo tanto, era un hebreo, era un escogido de Dios. Dios lo escogió para una misión, ¿cierto? Ahí nosotros decimos, pues el que tenía derecho de llevarse el cuerpo era el arcángel Miguel, porque era hijo de Israel, porque era el elegido de Dios para sacar al pueblo de Egipto. Pero va la otra versión, va el otro lado de la moneda. ¿Usted sabe por qué el diablo contendía con el arcángel disputando por el cuerpo de Moisés? Porque el día que Moisés fue sacado del río por la hija del faraón, ¿usted sabe a quién le ofrecieron? ¿A Moisés a quién se lo ofrecieron? A sus dioses. Entonces dijo el diablo, este me fue ofrecido a mí. Él es mío. Porque ahí el diablo, en forma ahora sí, de los dioses de Egipto, le fue consagrado a él, porque eso fue lo que hizo la hija del faraón. Cuando lo sacó del río, le dijo, te voy a llamar Moisés. ¿Y qué? Todas sus costumbres, todos sus ritos, todas las enseñanzas, todo lo que la idolatría le fue ofrecido a Moisés, a los dioses de Egipto. Por eso el diablo contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, porque el diablo decía, este me fue consagrado a mí, es mío. Pero Dios, o sea, lo mandó a traer porque era de él. Pero al fin y al cabo, ¿quién se lo llevó? Dios. ¿No le fue aparecido en el monte de los olivos cuando oraba Jesús? Cuando sus discípulos lo vieron. ¿Y quién estaba a su lado? Moisés y Elías. Cuando el diablo disputaba con el arcángel, fíjese lo que ni siquiera el arcángel se atrevió a proferir juicio, dice aquí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo que el Señor te reprenda, que el Señor te castigue. Eso quiere decir que el Señor te juzgue. ¿Tiene lógica, hermano? Es una de las, podemos decir, es una de las formas más apegadas por qué estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Ahora, aún ahí nosotros podemos ver que el arcángel Miguel, o sea, ni siquiera le dijo, diablo, yo te ato, o yo te reprendo
haciendo como nosotros lo solíamos o todavía lo solemos hacer. Yo no sé cómo usted ora. Usted cuando venimos a los miércoles de oración, he oído mucho cambio en su oración, pero yo no sé cómo usted ora en la casa. Porque aquí entre nos, sin que nadie lo sepa, una vez un esposo de una prima inconverso, pues la hermana de la prima estaba orando, pero fervientemente, hermano. Y dice que este señor se acercó pasando por la puerta y oía gritos. Y le dijo a su esposa, oye, le dice, por su nombre, dice, qué feo ora tu hermana, dice. ¿Por qué? Le dice. Ay, no, dice. Dice, está hablando, dice, bien feo, dice, y está hablando con el diablo. Y está hablando con el diablo. Un inconverso, hermano. Que yo te reprendo, que yo te ato, que yo que no sé qué, y que no sé qué, dice, ora bien feo, dice. ¿Cómo oramos tú y yo? ¿Por qué nos peleamos con los demonios, digo yo? ¿Dónde usted vio a Jesús pelearse con un demonio? ¿Dónde vio a los apóstoles ustedes pelearse con los demonios? Atarlos y hacerlos nudos ciegos, quitarle ojos, quitarle boca, te enseguecemos, te ensordecemos, te hacemos mudo, etcétera, etcétera, te atamos con 5 nudos, te echamos en lo profundo del abismo. Ahora ya viene otra versión, te escarbamos un hoyo y te enterramos y te ponemos una piedra encima para que se salga menos. Pero hermano, pues al otro día ya se soltó. Hermano, ni siquiera al otro día, al mismo instante se suelta. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es pelearse con los demonios. No ignoramos que hay fuerzas espirituales. No ignoramos que Dios arrojó a Satanás y a sus ángeles a la tierra. No ignoramos que haya demonios. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano? Es ahí cuando sale la versión que mi esposo, yo creo que ya les trajo esta enseñanza. ¿Hay cristianos endemoniados? Está endemoniada la hermana, ¡a liberación! Y, ay. O sea, yo nomás pregunto sarcásticamente, ¿será más fuerte el demonio que el espíritu que habita en nosotros? ¿Será acaso más fuerte el diablo y sus principados y sus ángeles que pueden apoderarse de un hijo de Dios que está sellado con el Espíritu Santo? ¿Acaso le va a decir el diablo o el demonio entrar en el cuerpo de un cristiano y decirle, ok, Espíritu Santo, hazte de aquí porque me voy a apoderar de esta persona? ¿Será más fuerte? No, hermano. Si un demonio se apodera de una persona es porque el Espíritu Santo no está en él, no ha nacido de nuevo y el amor de Dios no está en él. Ahora, y yo le digo esto como enseñanza para mis hijos están aquí. Nosotros claramente le decimos a ellos, no le abran puertas al enemigo. Un día nosotros llegamos a la casa y estaban asustados. A ver, chicos, ¿qué pasa? Y no por lengua de la hermanita supimos que estaban viendo cosas indebidas por el YouTube. Y dice que la puerta se cerró sola. Pero era el viento de la ventana, o sea. Porque el viento cierra, tenía la ventana abierta y la ventana tiende cuando tú vas a cerrar la puerta, suena con fuerza porque el aire que está de la otra ventana y de esta ventana como que chocan o viene más fuerte de este lado y cierra la ventana. Pero ahí fue donde se asustaron y tuvieron que confesar que estaban viendo esos monitos de Freddy, ese oso con frenos. Cosas que le están permitiendo al enemigo abrir las puertas. Yo le dije, mira, Benjamín, porque yo sé que tú eres el más valiente que te pones a ver esas cosas. En la noche vas a sentir que te van a pisar tu cama,
En la noche vas a sentir que te van respirando por el cuello, le dije yo. ¿Por qué? Porque tú le estás abriendo puertas al enemigo. Y aunque tú digas, ay, mi papá y mi mamá son cristianos, a mí no me van a mover la cama, no me van a respirar en el cuello, no me van a hacer estas cosas porque esas son pesadillas. Y se lo digo si a usted le ha pasado eso, las pesadillas. Pero eso es porque tú le estás dando cabida al enemigo. ¿Qué estás viendo, hermano? Si tú sabes que las películas que tú dices, ay, eso no es nada, va a salir hoy se estrena la película de It, ¿verdad? El payaso ese, hoy no pasa nada, nos guarda el Señor, ¿no? Vete a verla, nomás cuando se te aparezca el payaso. Ya te reprendo. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo puertas al enemigo. Pero aún, ¿con qué cara nosotros vamos a atrever a enfrentarnos al diablo, al enemigo, a los demonios, si no estamos bajo el sometimiento de Dios, sometidos bajo Dios? ¿Qué es lo que hizo el arcángel? Aún ni él se atrevió a proferir juicio contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Porque también he oído predicadores que oran de esta manera, y diablo, que el Señor te reprenda, ¿verdad? O sea, ¿para qué habla con el diablo? O sea, no dejan de hablar con el diablo. ¿No se supone que una oración es hablar con Dios? ¿Qué haces tú hablando con el diablo? Con esto los dejo, hermanos. Vamos a seguir la semana que viene, primero Dios. Y esperamos que no le abran esas puertas al enemigo, porque si no, en la noche sí van a sentir que le van a venir a jalar las patas ahí. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor amado. 2, 3 versículos hemos leído en tu palabra, pero cuán rico, Señor, hemos aprendido de tu palabra, Señor amado. Cuán hermoso es que la luz de tu palabra nos alumbre nuestro entendimiento, Señor bendito. Gracias. Ayúdanos a que nosotros como maestros, como pastores, amemos tu palabra, nos apeguemos a ella, la comamos, la escudriñamos, y que nuestros hermanos hagan lo mismo, Señor. Nuestro deseo es conocerte, y tú te muestras por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sobrios, que tomemos decisiones conforme a tu voluntad, Señor, para que después no tengamos que lamentar, Señor. Ayuda a nuestros hijos, aunque ellos son pequeños y muchas veces, Señor amado, están, Señor, bajo el dominio, Señor amado, del mundo, en la escuela, los amigos, las influencias. Guárdalos, Señor. A los pequeñitos que entraron a la escuela, Señor, van a aprender cosas, Señor, tal vez agradables, pero otras cosas que no son de edificación, Señor. Guarda sus corazoncitos, Señor. Los que se van en el bus, Señor amado, guarda sus lugares, Señor, donde ellos van, para que ellos, Señor, no se mezclen con el mundo haciendo lo mismo que los demás, sino que ellos digan, yo amo a Dios, yo conozco a Dios. En el bus, en la escuela, a los que se van caminando, como mi hijo Benjamín, Señor, que tiene que caminar para tomar el bus, guárdalo de igual manera, Señor, de esas amistades. Y por qué no, Señor, no nomás a nuestros hijos, sino a nosotros mismos. Dice tu palabra que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado, y no queremos, Señor, eso para nosotros ni para nuestros hijos, Señor. Gracias. En este momento, Señor, una petición especial por nuestros hermanos que están padeciendo en México, en Oaxaca, Señor, en Chiapas, Señor. Lo que padecieron, Señor, y están padeciendo, Señor, hambres, los agarraron desprevenidos. Vaya a los que los avisaron, Señor, a los de la Florida, Miami, Señor, ellos salieron, pero los que estaban en sus hogares durmiendo, Señor, en México, Señor, a veces no tenían ni previsto, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, esos hogares de nuestros hermanos en Cristo. Es de humanos
sentirse temerosos, pero recuérdales lo que tu palabra dice, Señor, que tú estarías con ellos hasta el fin del mundo, Señor. Y a los que no te conocen y dicen, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Es porque no te han conocido. Ten misericordia de ellos, Señor amado. Yo sé, Señor amado, que si es tu voluntad, tú puedes deshacer, Señor, la tormenta, Señor. Al mar le dijiste, calla y enmudece, Señor. Pero de ninguna manera nos atrevemos, Señor, a decirte lo que tú tienes que hacer cuando tú ya tienes algo previsto para hacer juicio. Yo no lo sé, Señor, lo que tu voluntad, Señor amado, sea, Señor amado. Queremos aceptarla, Señor. Que más nosotros quisiéramos, Señor amado, que no pasara nada, Señor, sino solamente un mal momento, Señor. Pero te pedimos, Señor amado, que pase lo que pase, tú estés en nuestros corazones dándonos de tu paz, y aún a estas personas, Señor, que están, Señor amado, sufriendo, Señor, por el paso de este huracán, Señor. Lo único que te podemos decir es que tú eres un Dios justo, porque hay hermanos en la fe. Pero si también tú le dijiste, Señor, a las autoridades que se sometieran a las autoridades, y las autoridades le dijeron, sálganse, ha de ser por algo también, Señor. Te lo ponemos en tus manos, encomendamos a ti toda nuestra vida, Señor, el mundo, Señor, y esas ciudades, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.